Este tema llamado lugar geométrico, bueno, pues consiste en formalizar lo que les había dicho al principio de esta unidad, cuando hablamos de la geometría analítica, como, bueno, pues la unión de lo que era la geometría plana que estudiamos en la unidad uno y el álgebra. Así que, bueno, pues lo que habíamos dicho es que una ecuación como la que tenemos por acá, tiene una representación en un plano cartesiano con los nombres de los ejes X y Y, ¿verdad? Y también, pues habíamos platicado que al revés también, que si tú tenías una representación de un lugar geométrico en un plano cartesiano, pues tenía asociada una ecuación. Así que vamos a formalizar este tema en esta parte de nuestro libro de ejercicios que se llama lugar geométrico en la página 48. Bien, nada más que de antemano necesitamos reafirmar el concepto que tienes de ecuación. Así que, bueno, pues las ecuaciones las conoces desde la secundaria y que, bueno, pues una ecuación te debieron de enseñar que es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Y bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones. Y pues aquí a la izquierda tenemos este ejemplo donde tenemos una igualdad entre esto que sería una expresión algebraica y esta otra. Llamamos expresiones algebraicas a las que están formadas por números, por operaciones como la resta. Si no hay operación, hay una multiplicación. Y bueno, y también hay variables involucradas. Bien, así que cuando igualamos dos expresiones algebraicas, nada más dos, entonces pues a esto se le conoce con el nombre de ecuación. Y bueno, incluso debieron enseñarte que las ecuaciones pues tienen grado, o sea que se puede hablar si es una ecuación formada por polinomios, pues que hay un grado para la ecuación y también, bueno, pues se puede mencionar cuántas variables manejan. Por ejemplo, esta primera ecuación, pues se dice que tiene una sola variable, una variable, tiene una única variable y bueno, el grado de la ecuación lo da el término de mayor grado que aparezca dentro de ella. Y cuando hablamos de los términos, decimos que del lado izquierdo de la igualdad hay este término, hay dos términos. Del lado derecho hay otros dos términos. Los términos son los que están separados por sumas y restas. Y bueno, pues teniendo todos estos cuatro términos, se puede cada uno de ellos clasificar por grado. El grado de un término lo da la suma de las variables presentes en él. Por ejemplo, en este primer término hay una única variable. Bueno, el grado de esa variable es el exponente, que en este caso, si no hay exponente, pues se debe interpretar que implícitamente tiene exponente uno, ¿verdad que sí? Este segundo término, que no tiene variable, se conoce como término de grado cero o término independiente. Bien, aquí el tercer término también es un término de grado uno y el último término pues es de grado cero. ¿Por qué se dice que es de grado cero? Bueno, pues porque si yo le agregara a la variable x por acá, para no alterar el término, tendríamos que ponerlo como x a la cero, donde, a ver, platícame en el chat cuánto vale todo número elevado a la cero. A ver cuánto da, porque luego salen cosas raras por ahí. Y pues ya me contestó Janet, Diana, Alan y otros más. La mayoría contestó uno, pero por ahí uno de ustedes, no voy a decir quién, contestó que es cero. No, no es cierto. Todo número elevado a la cero desde mate cuarto o igual y desde secundaria, debieron platicarte que da como resultado un entero. No voy a decir por qué ni justificarlo, pero estoy poniendo un ejemplo con ayuda de la calculadora. 8 a la cero, o incluso puede ser una fracción elevada a la cero, 3 medios, todo ello elevado a la cero. Bien, da un entero, puede ser incluso un número con radicales, raíz de 5 elevado todo esto a la cero, así. Entonces siempre da como resultado uno. Así que por eso, bueno, pues este x a la cero multiplicando al 4 pues sería lo mismo que decir 4 por uno, y por eso se dice que este es un término de grado cero. Bien, pero quitamos todas estas marcas
porque lo que decíamos, el grado de la ecuación lo da el término de mayor grado que aparezca en ella. Y en este caso, los términos de mayor grado son los términos de grado 1, ¿verdad que sí? Bien, así que eso hace que la ecuación, además de ser de una sola variable, sea de primer grado o de grado 1. Una variable y de primer grado. Esa sería la clasificación de esta ecuación, esta primera ecuación que tenemos en primer lugar. Bien, y tenemos otra ecuación aquí en medio, donde, bueno, pues tengo esta igualdad entre las dos expresiones, pero ahora ya no tenemos una única variable, tenemos dos variables. Bien, dos variables que son la x y la y. A lo mejor aquí alguien podría haber dicho, ah, pero aquí también había dos variables, maestro, la x y la x. No, es la misma variable repetida en dos lugares distintos de la ecuación, ¿no? Esta ecuación de en medio tiene a las variables que son distintas, x y y, ¿verdad? Bien, entonces por eso se dice que es de dos variables. ¿Y de qué grado sería? ¿Qué le pongo aquí en grado? A ver, platícame en el chat. Y me dice Diego Ramírez, segundo grado es correcto. Ya me puso también Dana, 2. Y María Fernanda, segundo. Así que le ponemos de grado 2 o de segundo grado. O como elevar a la 2 es lo mismo que decir que estás elevando un número al cuadrado, pues también le podemos llamar ecuación cuadrática. Pero bueno, ahorita vamos a dejarlo con uno solo de esos nombres. Es una ecuación de grado 2. Bien, y eso es porque tiene tres términos. O sea, los que están separados por sumas y restas son términos. Hay dos a la izquierda de la igualdad y uno solo a la derecha de la igualdad. Bueno, pues el término de mayor grado es el del medio, o sea, es de grado 2. Nada más que hay que tener una precaución aquí. Si yo les pusiera en vez de, dejen quito estas marcas, si yo les pusiera una ecuación que en vez de tener por aquí una suma, tuviera una multiplicación, o sea que fuera muy parecida a esta, pero que fuera como xy cuadrada igual a 1. Bueno, primero quiero hacer una pregunta previa antes de preguntarles el grado. ¿Cuántos términos tendría esta nueva ecuación? Contesten en el chat. ¿Cuántos términos? Un solo término. No es cierto. Tres términos, dice Jorge Gómez. No, no es cierto. Dos términos, pero pues no son adivinanzas. Así que la primera que contestó es Itzel. Pero María Fernanda es más específica y dice uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Son dos términos. Todo esto no está separado por sumas ni restas, se considera un solo término. Y del lado derecho de la igualdad hay otro término que aunque no tenga variables, es un término de grado cero, ¿verdad? Bien, ok. Ahora que ya dijimos cuántos términos tiene esa ecuación, voy a preguntarles de qué grado crees tú que sea. Hace rato di un tip al respecto. ¿De qué grado será? Porque por ahí les da confusión. Por ejemplo, por ahí me están constando de segundo grado. Toda la ecuación, no me digan eso, un solo término, sino toda la ecuación. Ya la primera que lo contestó bien fue Luna, dice tercer grado, y eso es porque el grado de un término, en este caso el término del lado izquierdo, lo da la suma de los exponentes presentes en las variables. Eso hace que este término sea de tercer grado y bueno, pues como es el término de mayor grado en toda la ecuación, bueno, pues se dice que esta ecuación, a diferencia de la que teníamos apuntada originalmente, la de arriba es de tercer grado. Así que no vayan a decir, ah, pues yo como veo el cuadrado en la y es de segundo grado. No, en un solo término, si están presentes dos o más variables, hay que sumar los exponentes de las variables. Y repito de las variables porque luego hacen cosas raras y dicen, ay maestro, pero aquí este término también es de segundo grado porque 7 es a la 1 y x es a la 1. No, el 7 no importa de qué grado sea.
O sea, lo que importa son los exponentes de las variables, ¿no? Bien, así que en este caso, habiendo dos variables, se suma el uno y el 2 y es de tercer grado. Bien. Ok, así que por último a la derecha tenemos esto que pues voy a comentar un detalle. Esto, así como está, no es ecuación, ¿verdad? Es más, lo voy a escribir por acá. ¿Por qué digo que esto no es ecuación? Porque no tiene igual, contestó Darshan. No está igualado a nada. Para hacer una ecuación, como dice por acá el enunciado, debe ser una igualdad. Entonces, si no es una ecuación, pues ¿cómo le podrás llamar? A lo mejor puede que tengan varias respuestas. ¿Qué será eso? Función, no, función es otra cosa. Función sí suele ser una ecuación con características especiales y al ratito vamos a mencionar algo sobre funciones. ¿Será un término? Me dice Dana. No, un término. Pues en realidad ahí lo que tenemos ahí no es un solo término, tenemos tres términos, ¿verdad que sí? Así que no pueden llamarle un término. Una operación, no tampoco. Una razón, no, Jorge, una razón lo vimos en la unidad uno es una comparación a través de una división y aquí ni divisiones hay. Y bueno, pues la primera que mencionó correctamente cómo se le puede llamar es Ariadna, expresión algebraica. Pues sí, y ahí estaba la clave. Tienes una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Bueno, pues esto es una sola expresión algebraica. Si yo le colocara, pero bueno, nada más para no quitarle esta etiqueta de que no es ecuación, pues lo escribimos aquí abajo. ¿Cómo se convertiría en ecuación? Bueno, repito esta expresión algebraica y con que yo le ponga igual a algo es suficiente. Puede ser igual a un número, 5, o le puedo poner una variable, 5y, o incluso le puedo poner al neutro aditivo que es el cero. Y esto es muy común. Bien, así que vamos a dejarla así, igualada a cero, y con esto ya se convertiría en una ecuación. Me dice Jorge Colín, ¿para que sea ecuación se debe igualar a cero? No necesariamente. Si yo le pusiera por aquí igual a 10, pues también es una ecuación. Nada más que esta ecuación se podría simplificar. Este uno y este 10 se podrían pasar a un solo lado de la igualdad y se simplificaría un poco, ¿no? Entonces, bueno. Y más bien sí la voy a dejar igualada a cero porque es lo más común, pero no forzosamente tiene que estar igualada a cero. Por ejemplo, esto es una ecuación y no está igualada a cero. Esto es una ecuación y no está igualada a cero, ¿verdad? Entonces, bueno, que se pueda igualar a cero la convierte en ecuación, pero no forzosamente tengo que igualarla a cero. Bien, ok. Así que me falta nada más mencionar de esta última ecuación que acabamos de agregarle el igual a cero, de cuántas variables y de qué grado es. A ver, contéstame en el chat. ¿Cuántas variables y de qué grado? Y ya me dijo Montserrat, dos variables y tercer grado. Tres variables, me dice Jorge. No, tres variables no. Cuatro variables, ay, no, menos. Cuando hablamos de las variables, bueno, pues son en este caso la X y la Y, o sea, las literales presentes en la ecuación y son solamente dos variables distintas, así que escribamos eso. Dos variables y el término de mayor grado es de grado 3, así que aquí le ponemos de tercer grado. También se puede decir cúbica. Bien, es correcto. Es una ecuación de dos variables. Por ahí alguien me escribió de dos variables y término independiente. Bueno, pues no, que tenga término independiente no es relevante. Por ejemplo, aquí hay dos términos independientes, aquí hay un término independiente. Eso no necesitamos mencionarlo, ¿no? Puede que tenga términos independientes, puede que no los tenga. Eso no es relevante. Lo más relevante es el término de mayor grado, que es el que le da el grado a toda la ecuación. Bien. ¿Ok? ¿Y cuántas variables tiene? Así que bueno, pues este es un repaso de lo que te debieron platicar en Mate Cuarto sobre cómo se clasifican las ecuaciones.
Y bueno, hay muchos ejemplos de ecuaciones. Hay ecuaciones que, pues a diferencia de las que ven aquí, pues las que tienen aquí enfrente son polinomiales, pero existen ecuaciones con trigonometría o con logaritmos, bueno, pues incluso con fracciones. Aquí no estamos viendo ninguna con fracción. Y bueno, me refiero a que tanto en el numerador como en el denominador pueden aparecer variables. Y bueno, pues ya iremos mencionando cómo se llaman estas ecuaciones o incluso más adelante, si clasifican con el nombre de funciones, qué tipos de funciones tenemos, no solamente qué tipo de ecuaciones. Bien, ok, así que pues esa es la clasificación y me pregunta Juan José, entonces ya sería una ecuación de cuarto grado. No, no confundamos eso. Se suman las variables, Juan José, pero no de todos los términos. Aquí hay tres términos. Y si tú dices que es de cuarto grado es porque estás queriendo sumar este uno con este 3. No, aquí había un único término donde sí se sumaban los exponentes en ese término. Pero aquí teniendo dos términos separados, no vayas a sumar los exponentes. Porque si no, mira, pues también lo hubiera hecho yo por acá. Mira, aquello no y aquello no. Ah, pues es de segundo grado. No, no es de segundo grado. El término de mayor grado en toda la ecuación es este o el de acá y es de grado uno, ¿verdad que sí? Así que por eso es importante también que sepan distinguir cuántos términos están presentes en la ecuación. Entonces, bueno, para que quede todavía más claro, vamos a decir que este es el primer término de esta ecuación y es de grado uno. Este es el segundo término de la ecuación y es de grado 3. Este es el tercer término de la ecuación y es de grado cero porque no tiene variables. Y del lado derecho también tengo un término de grado cero que, bueno, en realidad pues no se contaría como término a menos que fuera otro número, ¿no? Pero bueno, entonces también sería de grado cero en dado caso. Así que el término de todos los que mencioné, de los cuatro términos que aparecen aquí, el de mayor grado es el término menos 4y cúbica, que al ser de grado 3 hace que toda la ecuación sea de tercer grado. Ok, bueno, pero ahora ya que hablamos de qué es una ecuación, dejen bajo esto tantito, de qué es una ecuación e incluso cómo se clasifican por grado y por cuántas variables tienen. Bueno, pues vamos a leer el enunciado que viene a continuación. Generalmente, una ecuación con una o dos variables, y las variables suelen ser como las que acabamos de estudiar ahorita, suelen ser la X y la Y. ¿Por qué? Bueno, pues porque el plano cartesiano utiliza a esas dos variables también. O sea, tenemos al eje de la variable X y al eje de la variable Y. Pero si tú encontraras una ecuación con otras dos variables como la A y la B, bueno, podrías también cambiarle el nombre a los ejes. Eso es muy común en física. Por ejemplo, en los planos cartesianos que se suelen utilizar en física, pues por ejemplo tienen en el eje horizontal a la letra T que representa el tiempo. En el eje vertical pueden representar por ejemplo a la distancia d o a veces a la velocidad v y así. Bueno, esos son ejemplos de distintas variables, ¿no? Pero entonces leamos nuevamente. Una ecuación con una o dos variables tiene una representación gráfica en un plano cartesiano y viceversa. La gráfica de un lugar geométrico tiene una representación en forma de ecuación y esto es lo que habíamos mencionado al principio de la unidad, pero que aquí lo estamos formalizando. Bien. Y bueno, pues para recordar cómo lo vimos al principio de esta unidad, voy a aparecer GeoGebra. Nada más que antes de aparecer GeoGebra, bueno, pues voy a comentar la nota que viene aquí abajo que habla de lenguaje de línea. Le vamos a conocer como lenguaje de línea a la forma en la que tenemos de escribir expresiones algebraicas o ecuaciones en una sola línea. Voy a escribirlo aquí entre paréntesis, en una sola línea. Y bueno, en una sola línea, por ejemplo, si yo tuviera algo sencillito como la fracción 7 cuartos, así nada más, bueno, pues poner esto en una sola línea equivale a escribir 7 diagonal 4. Esto lo saben desde
secundaria, sino es que desde antes, ¿no? Entonces, bueno, por eso necesito platicarles del lenguaje de línea y por una razón especial. Es porque, bueno, pues como saben, hemos estado utilizando GeoGebra desde la unidad pasada. Bueno, pues al tratar de poner ecuaciones o expresiones en GeoGebra, pues GeoGebra, a diferencia de la calculadora, donde pues yo no tengo que trabajar en lenguaje de línea, porque tengo estos botones de fracción, por ejemplo, y puedo escribir arriba, y puedo incluso poner ahí arriba otra fracción, por ejemplo, así un medio menos tres cuartos y así. Entonces, bueno, pues aquí no estoy trabajando en lenguaje de línea, no estamos trabajando todo en una sola línea, sino que podemos subir y bajar a través de las partes de la expresión, ¿no? Bien. Bueno, pues a diferencia de lo que hacemos con la calculadora, GeoGebra no trabaja más que en lenguaje de línea. Entonces, bueno, pues antes de aparecer GeoGebra para reafirmar lo que dice el enunciado de arriba, bueno, pues tengo que platicar algunos conceptos básicos del lenguaje de línea. Si tú quieres poner en GeoGebra esta ecuación, pues esta ecuación no tiene ningún problema. Así como la tenemos, pues se podría escribir, ¿no? Además, voy a decir que cumple con este requisito. Es una ecuación con una variable, ¿verdad? No importa de qué grado sea. Si es una ecuación con una variable y yo pongo esta ecuación en GeoGebra en lenguaje de línea, entonces va a haber una representación gráfica y eso es lo que vamos a mostrar. Pero si yo pongo, por ejemplo, esta ecuación en GeoGebra, pues nota que aquí el superíndice no está alineado con lo demás, entonces necesito escribirlo en lenguaje de línea. Y bueno, pues aquí está la representación en lenguaje de línea o la equivalencia en lenguaje de línea de la ecuación x más y cuadrada igual a 1. Y por ahí en algún momento ya habíamos platicado de este acento circunflejo, ¿verdad? Este acento circunflejo es equivalente a elevación. Aquí le pongo una flechita y significa elevar. Así que para escribir x más y al cuadrado se escribe x más y, ese acento, el 2 igual a 1. Bien. Bueno, entonces también necesitamos para escribir esta ecuación utilizar ese acento circunflejo para poner el exponente 3. Y a medida que hagamos los siguientes ejercicios, pues voy a ir introduciendo también algunos elementos del lenguaje de línea que vamos a requerir para representar estas ecuaciones a través de GeoGebra. Bien, así que una vez platicado esto, bueno, pues vamos a sacar ahora sí GeoGebra. Y ahorita lo aparezco en pantalla. Y vamos a poner estas tres ecuaciones para reafirmar lo que dice el enunciado que acabamos de leer. El enunciado decía, una ecuación con una o dos variables tiene una representación gráfica en un plano cartesiano. Por ejemplo, aquí en entrada, hasta abajo, vamos a poner a la primera de las ecuaciones que decía 7x menos 2 es igual a 3x más 4. 7x menos 2, ya incluso ahí empiezan a aparecer cosas en el plano cartesiano, es igual a 3x menos 4. Ahí está. Le voy a dar enter, pero incluso sin darle enter ya apareció algo por ahí. Y bueno, pues, ¿qué es lo que apareció en la parte gráfica? Apareció una línea recta vertical. Bueno, aquí en la vista algebraica apareció x igual a 0.5, nada más que por ahí cometí un error, no era menos 4, creo que era más 4, 3x más 4, así que déjenle, voy a dar doble clic por acá, miren ahí todavía está, aquí yo me equivoqué, era 3x más 4, ¿verdad? 7x menos 2 es igual a 3x más 4. Pero bueno, pues ahora sí me da el valor correcto. Noten que aquí a la derecha me trazó otra línea recta vertical. Y bueno, que en la vista algebraica hizo algo curioso. En vez de dejármela como yo lo había escrito, como 7x menos 2 igual a 3x más 4, pues me la está cambiando por x igual a 1.5. ¿Por qué será? ¿Por qué será que me la esté cambiando por x igual a 1.5 GeoGebra?
Bien, entonces me están platicando en el chat por qué la resolvió. Eso dice Rashan, es correcto. Resolvió la ecuación de primer grado que al tener una única incógnita, pues lo que haces es despejarla y ya, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, y dice Luna, ¿por qué es la simplificación de la ecuación? Pues sí, o el despeje de la x. Bien, así que si tú despejaras esta ecuación, bueno, pues mi recomendación sería este 3x lo pasas restando, este menos 2 lo pasas a la derecha sumando. Si este 3x pasa restando, queda 7x menos 3x da 4x. Y este menos 2 que pasa sumando con este 4 se vuelve más 6. Así que el 4x es igual a 6 se convierte en x es igual a 6 cuartos. Y 6 cuartos es lo mismo que 3 medios. Y 3 medios en decimales es 1.5, ¿verdad? Bueno, lo platiqué muy rápido porque el objetivo ahorita no era resolver la ecuación, sino observar lo que dice el enunciado. Una ecuación con una o dos variables representa algo en el plano cartesiano, o más bien suele representar un lugar geométrico en el plano cartesiano. En este caso, lo que está representando es esta línea recta vertical. Bueno, ¿y por qué una línea recta vertical? Bueno, pues porque está formada por todos los puntos que cumplen esta condición. Los puntos que cumplen esta condición deben ser tales que la x valga 1.5. Mira, por ejemplo, si yo pongo este puntito por acá, que es parte del lugar geométrico, nota que no importa cuánto valga la y, pero su primera coordenada, que es la x, vale 1.5. Si yo pongo otro punto por acá, coloco ese punto B. Entonces, la y no importa cuánto valga, pero la x vale 1.5, ¿verdad? Entonces, cualquier punto que esté en este lugar geométrico, no importa quién sea, pues cumple con la condición de arriba. La x vale 1.5, ¿verdad? Así que por eso todo el conjunto infinito de puntos que forman a este lugar geométrico, pues está representado por esta simple ecuación x igual a 1.5 y ya, ¿verdad? Entonces, bueno, pues quitemos todos estos puntos. Y pues este es el primer ejemplo de que estamos representando una ecuación de una variable como un lugar geométrico, que en este caso es una línea recta vertical, ¿verdad? Pero pues hagamos como ejemplo también las otras dos ecuaciones. Bien, voy a esconder por el momento la primera ecuación y vamos a la segunda ecuación que decía x más y cuadrada igual a 1. Así que x más y elevado, dijimos que se usaba este acento circunflejo. Ahí está en entrada, ¿verdad? X más y cuadrada es igual a 1. Incluso ya sin darle enter, nota que apareció este lugar geométrico, pero para que en la vista algebraica, o sea, aquí a la izquierda, aparezca correctamente escrita, o sea, ya no en lenguaje de línea, pues le vamos a dar enter y nota, me la puso al revés porque tiene mayor grado la y, pero pues eso es lo de menos, de todos modos es la misma ecuación. Y cuadrada más x es lo mismo que x más y cuadrada. Ahora ya lo escribió con un superíndice igual a 1 y está representando este lugar geométrico que en la unidad pasada le dimos nombre. ¿Cómo se llama ese lugar geométrico? Dígame en el chat. Este lugar geométrico, dice Montserrat, es una parábola. Muy bien. Es una parábola. También dice Diana, parábola. Bien, bueno, pues estamos verificando lo que dice el enunciado. Una ecuación de, ahora son dos variables, o sea, tenemos a la x y a la y. No importa de qué grado sea, suele representar un lugar geométrico en el plano XY, si es que esos son los nombres de las variables, ¿no? Bien. Y tenemos una última ecuación. Y esta última ecuación, bueno, pues es una ecuación de tercer grado, donde pues leamos, decía en nuestro apunte, 5x menos 4y cúbica más 1 igual a 0. Pero vamos a apuntarla por acá. Bien, 5x más 4y cúbica, a ver si no me equivoco en la ecuación, menos 1 es igual a 0, si era así.
Si no, déjenla verifico. Ah, no, era al revés. Primero era menos y luego era más. Me equivoqué en el orden de los signos. 5 menos y aquí era más, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, incluso pues notaron ustedes que aunque me haya equivocado en los signos, apareció algo en el plano cartesiano. Ahorita se va a modificar esa gráfica cuando yo le dé enter, pero pues no es no es distinto a lo que dice el enunciado. Una ecuación con una o dos variables representa normalmente un lugar geométrico en el plano cartesiano. Bien, y a diferencia del lugar geométrico que mencionamos hace rato, que era este de acá y era una parábola, bueno, pues este no tiene un nombre en específico, simplemente es pues, la gráfica de una ecuación de tercer grado, ¿no? Bien, ok. Pero el enunciado que acabamos de leer, vamos a regresar un momento, el enunciado que acabamos de leer dice que también al revés, o sea, aquí dice y viceversa. O sea que si yo tengo la gráfica de un lugar geométrico, pues esta gráfica va a tener una representación en forma de ecuación. Así que para mostrar eso, pues vamos ahora a regresar otra vez a GeoGebra. Vamos a borrar estas ecuaciones. Entonces, quitémoslas todas, las tres. A ver, pues voy a seleccionar todas de una vez. Ahí están. Y pues ahora hagámoslo al revés. Voy a representar, por ejemplo, una línea recta, que es uno de los lugares geométricos más sencillos y que ya empezamos a estudiar. Entonces, si yo trazo una línea recta cualquiera, pues me está apareciendo una ecuación en la vista algebraica, ¿verdad? Bien, si yo trazo, por ejemplo, ahora pues una circunferencia, aquí tengo la herramienta de circunferencia donde tengo que seleccionar un punto cualquiera y abrirla hacia donde yo quiera. Entonces, bueno, pues esta circunferencia también tiene una ecuación con las variables x y y, ¿verdad que sí? Bien. Y pues por acá igual y puedo seleccionar la herramienta de parábola, por ejemplo. Entonces, como hace rato apareció una parábola. Entonces, aquí nada más me pide seleccionar un punto que va a ser el foco y la directriz. Entonces, puedo poner por acá este punto, por ejemplo, como foco y seleccionar, por ejemplo, al eje X como la directriz. Si es que me deja, pero no me está dejando. Yo creo que tengo que trazar previamente una línea recta adicional. Bien, ya sé cómo me puede dejar. Aquí ya tengo una recta para no estar trazando tantas rectas. Si yo ahora uso, por ejemplo, el centro de esta circunferencia como foco y a esta recta como directriz, mira, ahora sí me va a dejar trazar una parábola, ¿no? Bien, ok. Así que para todos los casos, nota que aparece una ecuación con las variables x y y, que es esta ecuación y esta de acá para cada uno de estos lugares geométricos, ¿no? Bien, bueno, pues esto lo vamos a seguir formalizando más, mencionando más adelante, que pues lo que tenemos aquí pues son los dos problemas fundamentales de la geometría analítica, que GeoGebra me está resolviendo de manera automática. Pero pues esos dos problemas fundamentales son que si yo tengo, quito todo esto, que si yo tengo una ecuación como la que teníamos hace rato, o si quieren invento una, vamos a inventar una por acá. Si yo tengo una ecuación, como por ejemplo 3x menos 4y, así nada más, es igual a x cuadrada, por ejemplo, bueno, pues, ¿cómo obtener la gráfica? Sin ayuda de GeoGebra ni de ningún programa, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo obtengo la gráfica? A partir de su ecuación. Y también al revés, lo que acabamos de hacer. Si yo sé que tengo, por ejemplo, no sé, una circunferencia con centro en el punto 2,1 y que tiene de radio igual a 3 unidades, bueno, ¿cómo voy a saber la ecuación que está apareciendo por acá? ¿De dónde voy a obtener esa ecuación? Entonces, bueno, pues de eso se va a tratar este tema de la unidad, lo llamado lugar geométrico, de resolver esos dos problemas fundamentales de la geometría analítica. Bien,
Bueno, por lo pronto entonces cerremos GeoGebra, regresemos al apunte y bueno, pues vamos a avanzar un poco más por acá. Bien, y ahí están precisamente el subtema de los dos problemas fundamentales de la geometría analítica son, y hablemos del primero de ellos. Primer problema fundamental, que si tienes o te dan la ecuación de un lugar geométrico, o sea que cuando dice dada la ecuación se refiere a que es dato, que si tienes la ecuación de un lugar geométrico puedas realizar su gráfica. Ejemplo, esto es una ecuación con dos variables y ya dijimos que suele tener una representación en el plano cartesiano. Bien, pero ¿cómo obtengo esa representación gráfica? Se supone que esto lo sabes hacer desde secundaria. Había un método que te enseñaron en secundaria para que a partir de una ecuación con las variables x y y pudieras eventualmente saber cómo se veía la gráfica en un plano cartesiano. ¿Alguien recuerda qué se hacía o a través de qué procedimiento? Y ya tengo por aquí que Luna me comenta, el de tabulación es correcto, Luna. Ese es el método que les enseñaron desde secundaria y que si no te lo enseñaron o no te acuerdas, pues no importa porque eso es lo que vamos a platicar ahorita. Bien. Necesitamos entonces obtener la gráfica a partir de esta ecuación. Bueno, pues el método más popular suele ser el de tabulación, aunque no es el único. Bien, así que hablemos de la tabulación. La tabulación consistía en hacer una tabla donde en el encabezado de la primera columna dábamos valores arbitrarios a la variable x. Se dice que esta variable x es la variable independiente y que en la segunda columna, en el encabezado de la segunda columna, le da, dependiendo de los valores que tomara la x, pues se obtenían valores de la otra variable que es la y. La y entonces depende de qué valores arbitrarios le hayas asignado a la x. Y cuando digo arbitrarios significa que normalmente tú puedes poner los valores que quieras aquí, o sea, en toda esta columna. Bien, pero si no tienes preferencia por ver qué valores, recuerda que el objetivo es obtener una gráfica y que si yo de antemano tengo esta gráfica, nota que en esta gráfica, bueno, el valor más pequeño de la x que puedo observar en esta gráfica es el -6, que está aquí a la izquierda del -5, ¿verdad? El valor que veo más a la derecha en mi gráfica es el 6 y esa sería una buena referencia, ¿no? Bien, darle valores entre -6 y el 6 a la variable x. Y bueno, pues se pueden poner todos esos valores. A lo mejor son demasiados. A lo mejor no se necesitan tantos. Y bueno, pues ya de antemano, sabiendo yo que no necesitamos tantos, déjenles, propongo mejor que empecemos no desde el -6, sino que empecemos, por ejemplo, desde el, ¿qué será? Desde el menos... No, sí, vamos a empezar en un momentito. Sí, como aquí la variable x va a cambiar de signo por este menos, pues igual empezamos desde el -5. Voy a poner -4, -3, -2, -1, el 0, el 1, y yo creo que con esto va a ser suficiente, pero si no es suficiente darle estos valores de x para saber cómo se va a ver la gráfica, bueno, pues siempre puedes agregar más y más renglones, tantos como sean necesarios, de tal manera que te quede claro cómo se va a ver la gráfica, ¿no? Bien, ok. Y además estos valores de x, pues yo los puse en orden, o sea, comencé desde los valores negativos hacia los positivos, pero no tienen que estar en orden forzosamente, se recomienda que estén en orden, o sea, desde los que están más a la izquierda en la gráfica hacia los que están más a la derecha, pero no es obligatorio. Bien, así que repito, estos valores son arbitrarios y que sean arbitrarios hace que el nombre de esta primera variable se le asigna como el nombre de variable, déjenme corrijo, variable independiente. Independiente.
Variable independiente, entonces significa que no depende de los valores que tome la y o alguna otra variable, ¿no? Entonces, bueno. Pero la y sí va a depender de quién, de los valores que le hayas asignado a la x y por lo tanto a esta variable se le suele llamar variable dependiente. Y si es dependiente, se dice que depende de la x y eso lo vamos a reafirmar un poco más adelante. Dependiente. Ok. Si la y es la variable dependiente, aquí no puedo poner valores arbitrarios, ¿verdad? En esta columna. Debo obedecer una regla para saber qué valores le toca a cada y dependiendo de los valores de x que haya seleccionado. ¿Y qué se hacía? Bueno, pues la regla está precisamente en la ecuación. La y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el valor que le hayas asignado a la x. Y aquí le asignamos varios valores a la x. Así que para cada uno de estos distintos valores que le asignamos arbitrariamente a la x, tenemos un valor de y. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale la y si la x vale menos 5, pues lo único que hago con esta ecuación es sustituir. Y es igual a raíz cuadrada de 1 menos, y en un paréntesis, menos 5. O si quieres de una vez, pues ya poner 1 menos menos 5, que se vuelve 1 más 5 es raíz de 6. Y bueno, pues en tu calculadora podrías obtener la raíz cuadrada de 6, que te va a dar algo así como en decimales 2 punto y algo. A ver, saquemos la calculadora. Calculadora, si yo pongo por acá raíz cuadrada de 6 en decimales da 2.44. Bien, ok, entonces bueno, ya me lo confirmó también Estrella. Ok, vamos a usar un solo decimal porque pues bueno, pues con esta resolución que tenemos para este plano cartesiano no es necesario ponerle más que un decimal. La idea es que cada uno de estos renglones va a representar un punto de coordenadas x y y, o sea, el punto menos 5,2.4. Y después vamos a poner todos esos puntos por acá para que nos demos una idea de por dónde va a pasar ese lugar geométrico. Bien, pero entonces déjenme recorrer esta gráfica un poco más para allá y borrarle este menos 6 y este 6. Y ahorita es para que no nos estorbe en la tabulación. Y vamos ahora a darle los demás valores de x que están propuestos. Así que bueno, pues eso igual y lo podemos ir haciendo con la calculadora. Pero al mismo tiempo que ponemos en la calculadora, pues necesitamos también ir poniendo las sustituciones, aunque más adelante les voy a dar permiso de pues omitir estas sustituciones. Así que ahora para el segundo renglón diríamos que la y que le corresponde es igual a la raíz cuadrada de 1 menos menos 4, que sería la raíz cuadrada de 5. Y bueno, pues aquí podríamos ponerlo, es más, sin hacer la operación directamente, raíz de 1 menos paréntesis menos 4. Cierro el paréntesis y ya que me dé el resultado final, que es raíz de 5, y darle el decimal. Me conviene más tener el decimal porque como lo platicamos desde el principio de esta unidad, pues si vamos a representar todo esto como puntos en un plano cartesiano, es más fácil tener el decimal 2.2 que el número raíz de 5, ¿verdad? Bien. Para el siguiente renglón escribiríamos y es igual a raíz de 1 menos menos 3. Y bueno, pues en este caso no es indispensable hacerlo. 1 menos menos 3 es igual a 1 más 3, que sería raíz de 4. Sin embargo, bueno, pues nota que estoy editando la ecuación en la calculadora. Le voy a borrar este 4. Vamos a borrarlo poniendo el cursor ahí y poniendo la tecla del. Borro, más bien poniendo el cursor después, aquí le pongo menos 3 en vez de menos 4, le doy igual y pues bueno, como la raíz de 4 es 2, pues ya directamente aquí puedo colocar un 2, ¿verdad? Bien, siguiente valor, escribiríamos y es igual a raíz de 1 menos menos 2, que sería raíz de 3, y la raíz de 3, podrías checarlo en la calculadora, es 1.7.
Siguiente renglón, y es igual a raíz de 1 menos 1, que es 1 más 1, me va a dar aquí raíz de 2. Y la raíz de 2 es aproximadamente 1.4. Y es igual a raíz de 1 menos 0. Y esto es igual a raíz de 1. Pero la raíz de 1, pues de una vez le pongo que es exactamente igual a 1, ¿verdad que sí? Y este otro valor es y igual a raíz de 1 menos 1. La raíz de 1 menos 1 es raíz de 0. Y la raíz de 0, pues no me voy a decir que no existe o cosas raras, es 0, ¿verdad? Bien, ya tengo varios puntos. Nada más que sí quiero agregar pues unos dos renglones más a esta tabulación, nada más para hacer un comentario de lo que ocurriría después. Ya tengo valores de x, por acá vamos a cerrar la calculadora momentáneamente. Valores de x desde el menos 5, empezamos por acá, menos 5, menos 4, menos 3, etcétera, hasta llegar al 1. Pero, ¿qué pasará más a la derecha? ¿Qué pasará en el 2 y en el 3, por ejemplo? Bueno, pues vamos a agregar estos valores en la tabulación antes de poner más puntos. Porque, pues para el 2 va a pasar algo curioso. Si yo escribo y es igual a raíz de 1 menos 2, la raíz de 1 menos 2 me va a dar raíz de menos 1. ¿Y cuánto da la raíz de menos 1? A ver, ¿alguien sabe? Chécalo si quieres en la calculadora. Raíz de menos 1. O también lo puedo decir, ¿qué número por sí mismo da menos 1? Ah, ya me dijo Diego Ramírez, no puede haber raíces negativas. Bueno, yo le agregaría ahí en los números reales. No hay un solo número real que multiplicado por sí mismo dé como resultado menos 1 o incluso ningún número negativo. Bien, Jorge dice, no se puede. Córdoba dice, indefinido. No, indefinido no. En realidad diríamos más bien que el resultado no existe en los reales. Y por ahí él les había comentado que el símbolo de no existe se escribía con esta letra E al revés y atravesada, ¿no? Entonces, bueno, ya sea que uses este símbolo o que aquí le pongas un guión en la tabulación, significa que no hay un valor de y asociado a ese valor de x que fue el 2. Bien. Y en el chat alguien me comentó imaginario. Aranza dice que es imaginario. Eso es cierto. La raíz cuadrada de un número negativo, por ahí en mate cuarto debieron platicarles que da como resultado un número imaginario. Pero lo que sí podemos recordar es que al principio de esta unidad les dije, no podemos representar en un plano cartesiano más que puros números reales. Entonces, bueno, pues si bien es cierto que la raíz de menos 1 es un número imaginario, bueno, pues aquí voy a poner que no existe en los números reales, o sea, en el conjunto de números reales que se representaba con esta letra R estilizada. Así está, ¿no? En el conjunto de números reales. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, si yo continuara con la tabulación y le pusiera y es igual a raíz cuadrada de 1 menos este valor de x, que es el 3, pues aquí me daría raíz de menos 2, pues también lo mismo, no existe en los reales. Y si no existen los reales, pues le pongo aquí un guión. Y bueno, pues lo mismo sucedería si aquí en vez de ponerle un 2 o un 3 le pongo los valores que siguen, que fueran el 4, el 5. Bueno, pues si al 1 le resto un número mayor a 1, pues no importa quién sea ese número, pues me va a dar un número negativo esa resta. 1 menos 5 es negativo, 1 menos 7 es negativo. Cualquier número mayor a 1 que pongamos en la x va a provocar raíz cuadrada de un número negativo y que no existe en los reales. Eso quiere decir que pues ya no tiene caso que pongamos más valores en la tabulación, pero que ahora sí ya estamos listos para que cada renglón de esta tabulación se convierta en un punto por donde va a pasar el lugar geométrico que le corresponde. Quitemos todas estas marcas para que no se sature y ponemos al punto menos 5,2.4, estaría más o menos por acá. Menos 4,2.2 por aquí, menos 3,2,
menos 2,1.7 menos 1,1.4, 0,1 y 1,0 son los puntos que me arrojó esta tabulación. Lo que podemos ahora, pues fácilmente intuir es que entre todos estos puntos se está formando parte del lugar geométrico y que parte del lugar geométrico se vería así y que a lo mejor eso ya te da una idea de qué lugar geométrico es, pero todavía queda una duda. Y a la izquierda de este punto, que fue el que pusimos más a la izquierda, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues lo que podemos predecir es que si yo no hubiera empezado en el menos 5, si hubiera empezado por ejemplo en el menos 6, me hubiera salido raíz de 7, que estaría un poco más arriba. Entonces que esto va a seguir subiendo. Si lo hubiera puesto desde el menos 7, sería raíz de 8, que estaría más arriba. Y así sucesivamente estamos previendo que la tendencia a la izquierda es que esto sigue subiendo cada vez más, ¿no? Pero que de todos modos, para este valor ya se me acabó el plano cartesiano que tengo ahí, entonces ya no es necesario continuar. Y a la derecha, pues ya dijimos que si el valor de x es 2 o es 3 o es 4 o cualquier número que sea mayor a 1, no va a existir ningún valor de y asociado como se mostró en estos dos renglones. Y no solamente para valores enteros, simplemente si yo pusiera en la tabulación un número mayor a 1, pero no hasta el 2, sino por ejemplo que pusiera 1.5, al colocar aquí en vez del 3 un 1.5, la resta de 1 menos 1.5 ya me da un número negativo. Y ya no digas con 1.5, sino por ejemplo con que fuera ligeramente mayor, 1.1. Si pusiera 1.1, la resta de 1 menos 1.1 también da un número negativo. ¿Qué significa eso? Vamos a quitar todas estas marcas. Significa que este 1 es el extremo del lugar geométrico, que no puedes continuar la gráfica ni siquiera tantito a la derecha del 1, porque a lo mejor alguien dice, pues yo creo que aquí lo que va a hacer es seguir bajando y demás. No, pero nota que al poner este pedazo de la curva, estás asumiendo lo que pasa para valores de x mayores a 1, y esto es falso. Acabamos de decir que para valores mayores a 1 se provoca la raíz cuadrada de un número negativo, así que no. La gráfica va a terminar en este punto donde la x vale 1, no puede ser mayor a 1. Y entonces ahora sí, acabamos de resolver este primer problema fundamental de la geometría analítica. Dada la ecuación de un lugar geométrico, podemos realizar su gráfica y en este caso la estamos realizando a través de la tabulación. Nada más que hay algo que comentar sobre lo que acabamos de hacer. Bueno, hay varias cosas que comentar. Una, eh, ¿qué curva sería esta? Hace rato pues pudimos darle el nombre a algunas curvas. Entonces, esta curva, ¿cómo se podrá llamar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué será? El nombre que tiene esta curva tiene una forma especial y ya me están diciendo en el chat. Montserrat dice parábola. Dana dice decreciente. Bueno, es una curva decreciente, pero me refiero al nombre y sí podría ser una parábola siempre y cuando tuviera este pedazo. Es más, lo voy a poner aquí también con este color así medio amarillo. Si estuviera de esta manera, sí sería una parábola, pero no está de esta manera. Entonces, bueno, pues en realidad no es una parábola, sino como dice por acá Diego Ramírez, la mitad de una parábola, o también se podría decir una semiparábola o media parábola. Es más, le voy a poner aquí mejor media parábola, parábola. Y además, como su eje focal sería el eje X, que es el eje horizontal, entonces aquí también le puedo poner media parábola horizontal. Bien. Pero bueno, el nombre es lo de menos. Eh,
como que habría más preguntas sobre esta media parábola. Bien, María Fernanda me pregunta, entonces, ¿sí es mejor empezar de un número mayor como el 6 para tener más completa la curva? Bueno, más bien te refieres al -6. Bueno, pues eso depende de dónde quieras trazarla. Si yo empecé en el -5, pero sí, pues pudiste empezar en el -6, ¿no? Entonces, porque ahí teníamos, pues ya previamente, pues marcado en el papel dónde nos convenía comenzar. Y ya, bueno, pues lo peor que podría pasar es lo mismo que pasó de este lado, que pues de repente para algunos valores de X no hubiera ningún valor de Y asociado. Bien, ok. Entonces, si no hubiera un valor de Y asociado, pues no pones punto y ya, ¿no? Entonces no hay problema. Ok. Pero pues eso depende mucho de quién sea la ecuación que te den originalmente. Así que pues no importa entonces tanto eso, sino que pues te quede lo más claro posible cómo se va a formar la gráfica. Bien, pero hay otra cuestión. Precisamente hablando de la forma en la que tenemos esta ecuación tiene algo especial que otras ecuaciones no tienen. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la gráfica de esta ecuación, bueno, pues hacer la gráfica de esta ecuación sería un poco más difícil porque a diferencia de la que tenemos por acá, bueno, pues voy a comentar que la tabulación que hicimos con ayuda de la calculadora, bueno, pues en este caso fue fácil por una pequeña razón y ya me la dijo Luna. La razón por la que fue fácil hacer esta gráfica, y también me lo está comentando Itzel, es porque la Y está despejada, ¿verdad que sí? Porque si la Y no estuviera despejada como ocurrió en esta ecuación, bueno, pues entonces el primer paso sería despejar a la Y. Así que vamos a escribir eso. Por acá entonces borremos este circulito y escribamos. Voy a ponerlo aquí con el teclado. Antes de tabular, y no le voy a llamar la Y porque no siempre es la variable Y, sino que le voy a llamar la variable dependiente debe estar despejada. Entonces, pues esa es la condición y bueno, pues en este caso la variable dependiente pues se refiere a la Y, ¿verdad que sí? Y si no estuviera despejada, pues se recomienda despejarla. Bueno, otros detalles que hay que comentar antes de avanzar es, por ejemplo, bueno, pues ya me dijeron que esto es una media parábola. Y bueno, pues voy a preguntar por qué no salió, por ejemplo, pues la parábola completa. Bueno, pues para que saliera la parábola completa necesitarían estos mismos puntitos que obtuvimos, pero en la parte de abajo. Por ejemplo, para este punto habría un equivalente por acá, para este punto un equivalente por acá, y así cada uno de estos puntos debería tener un simétrico del otro lado del eje X. Y eso no ocurrió. Bueno, ¿cómo sí podría haber ocurrido si aquí, desde el inicio, la ecuación hubiera tenido al lado de la raíz un signo más menos que probablemente lo han visto en otras ecuaciones, ¿verdad? Pero en este caso no lo tiene. Y si la ecuación no tiene este más menos, entonces, ¿qué signo tiene implícitamente? ¿Qué signo hay aquí sin ese más menos? ¿Qué signo hay antes de la raíz? Positivo, muy bien, me puso Abril y Andrés y bueno, pues todos los demás están contestando el más, ¿no? Bien, si es de signo positivo, pues eso explica por qué ninguno de los valores de y puede ser negativo y entonces no existe esta otra mitad de la curva. Porque pues como se vio en la tabulación, todos los valores de y son positivos y eso provoca que quede nada más la parte de arriba de la media parábola. Bien, ok. Eso lo vamos a necesitar recordar más adelante para otros ejercicios. Bien,
Y bueno, pues también hay un detalle más que comentar antes de hacer el inciso B. Y bueno, ese detalle está más bien en la página siguiente, en la página 49 viene esta pequeña cláusula que vamos a mencionar. Si a cada valor de X le corresponde un solo valor de Y, a cada valor de X le corresponde un solo valor de Y, como ocurrió aquí, a cada valor de X, le voy a poner aquí como que unas flechitas, pero no se las pongan ustedes, nada más quiero que lo noten. A cada valor de X le correspondió un solo valor de Y, excepto estos dos, que pues no le correspondió ninguna Y, ¿verdad que sí? Bueno, entonces a cada valor de X le corresponde un valor de Y. Bien, se puede decir que Y, o sea, la variable Y, es una función que depende de X. Y que al ser una función que depende de X, se puede escribir de esta manera. Aquí en vez de escribir la ecuación que tenemos nosotros, que era Y igual a raíz cuadrada de 1 - X, bueno, pues lo que estamos haciendo en esta parte es cambiar la Y por esta notación que se lee como f de X. Aquí le voy a poner equivale a f de X. Lo pongo entre comillas. Se lee como la letra F. Y aquí no vayan a decir que se está multiplicando la F por la X, que porque hay un paréntesis, ¿no? Es como cuando decíamos coseno de 30 grados. Se escribía así. No van a decir coseno por 30, ¿verdad que no? O tangente de 45 grados, ¿no? Entonces, tangente de 45 grados no se dice tangente por 45, se dice tangente de o coseno de. Ah, pues de la misma manera aquí se lee como f de x. Y f de x es una manera de abreviar lo que dice por acá, función que depende de x. Así se escribe. Muy bien. Ok, tengo por aquí un par de dudas. Antes de avanzar voy a contestarlas. Darshan me pregunta, ¿se vería como parábola completa en GeoGebra si se utilizara la misma fórmula o sería media parábola? Ah, ahorita la ponemos en GeoGebra. Sí, aguántame tantito. No, se vería como media parábola. De una vez te adelanto. Bien. Jorge Colín me pregunta, entonces ya a partir de que empiezan a salir raíces cuadradas negativas, ya hasta ahí llegó la curva. No siempre. Después vamos a ver ejemplos donde no siempre ocurre. O sea, si te refieres a que a medida que vamos aumentando el valor de x, de repente aparece una raíz cuadrada negativa, entonces ya ni para qué le sigo. No, no siempre. Por ahí vamos a necesitar tener algunas consideraciones. Pero bueno, pues para simplificar esto y que no sea así como que pues una serie de reglas que les voy a dar, pues les voy a enseñar precisamente a través de este tema de hablarles de la función que depende de x, pues una forma rápida de obtener la tabulación sin hacer todo lo que hicimos por acá. Entonces, y ya en la tabulación, pues te van a salir estos errores de manera automática. O bueno, pues o te va a salir toda la numeración completa, ¿no? Pero antes de decirles cómo nos vamos a ahorrar toda esta tabulación y todos estos cálculos, así, la tabulación sí quiero que la escriban, pero los cálculos no son indispensables. Bueno, pues entonces necesito que continuemos con este tema. Si a cada valor de x le corresponde un solo valor de y, entonces la función con la y que está despejada, aquí le pongo la y despejada, equivale a decir f de x igual a lo que tengamos del lado derecho del igual. O sea que del lado derecho del igual debo tener una expresión que dependa únicamente de esa variable que está dentro del paréntesis, que en este caso es la x, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, pues por eso es que la y debe estar despejada para para obtener su equivalencia en función. Y bueno, va a haber una unidad, la unidad 3 está dedicada completa al estudio de funciones, pero necesito adelantarles esta parte de la unidad 3 para ahorrarles la tabulación, como les dije por acá, o más bien todos estos cálculos.
Bueno, pues ¿cómo lo vamos a ahorrar? Pues espero que tengan por ahí su calculadora a la mano del tipo que les pedí, o sea, con Natural BPAM o Natural Display, para enseñarles cómo tabular con calculadora. Tabulación con calculadora. Tabulación con calculadora. Bien. En la calculadora, bueno, pues vamos a sacarla por acá, pero antes de escribir aquí, pues los pormenores, se los voy a escribir con detalle, pero pues primero quiero que vean cómo se hace y luego que lo escribamos. Así que me voy a regresar a este ejercicio donde voy a obtener exactamente esta misma tabulación, pero con ayuda de la calculadora, pero entendiendo que y es equivalente a tener f de x. Así que bueno, saquemos la calculadora. Aquí está. Y bueno, pues la calculadora tiene varios modos de operación. Y bueno, por lo menos debe tener tu calculadora tres modos de operación. Si es que aquí arriba de la pantalla dice Natural BPAM o Natural Display. Bien, esos modos de operación están aquí precisamente en la tecla que en negritas dice Mode. Aquí los presiono. Si tu calculadora es sencilla, es probable que aparezcan tres nada más. Esta que es un poco más complicada tiene 8 modos de operación. Pero independientemente de si tiene tantas opciones o tiene pocas, bueno, pues la que nos interesa para tabular es la opción 7 que es Table. No anden pensando cosas raras, es otra vez Table de tabulación. Así que bueno, nos vamos al table y entonces le pongo por acá el número 7 o en algunas calculadoras está en el número 3. Y bueno, pues por eso les hablé de f de x, porque lo primero que me pide la calculadora al poner ese modo de tabulación en el número 7 es la función, no una ecuación que diga y igual a algo, sino f de x igual a algo. Así que vamos a poner f de x igual a y lo que está del lado derecho de esta ecuación, o sea, la y tiene que estar despejada, ¿no? Así que en la calculadora ponemos del lado derecho raíz cuadrada de 1 menos x. Pero la x no voy a decir, ay, aquí está la x, maestro. No, esto no es una x, es un por. Así que la X más bien se ve como la que está dentro del paréntesis. Y para que se vea una X así larga como está dentro del paréntesis, voy a borrar ese por y voy a mostrar que arriba del paréntesis, en color rojo, hay una letra X chiquita. Y como está en color rojo, necesito utilizar la segunda tecla de cambio, que es la tecla alfa. Alfa en color rojo, aquí aparece una letra A de alfa y arriba del paréntesis está la letra X y ahora sí. Entonces le estamos poniendo no solamente números y operaciones a la calculadora, sino estamos poniendo también a la variable X. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ya que pusiste la función que queremos tabular, vamos a darle a clic al botón igual, que es lo mismo que enter. Y bueno, nota que ahora me está poniendo g de x. Decir f de x o g de x o h de x, pues son maneras distintas de nombrar a las funciones que en un momento más les voy a enseñar en GeoGebra. Pero no le hagas caso a esta g de x. Lo que sucede es que algunas calculadoras pueden hacer tabulación no de una, sino de más funciones, por lo menos dos. Y en algunas calculadoras no aparece esto de g de x, así que pues directamente para ignorar esta g de x voy a volver a presionar el botón de igual. Y aparece esta pregunta. Vamos bien hasta ahí. Me dice María Fernanda, profe, a mí me pone inicio en forma de pregunta. Ah, sí, lo que pasa es que pues tienes configurado la calculadora en español, pero pues yo la tengo en inglés y pues si le salió directo, qué bueno, no necesitan que grafique g de x, nada más necesitan graficar f de x. Y bueno, ya sea que tu calculadora esté configurada en español o como la mía que esté configurada en inglés, la primera pregunta se refiere a
desde qué valor de x, o sea, cuál es el menor valor de x que quieres que grafiquemos. Así que viendo la tabulación que hicimos hace rato, ¿cuál fue el menor valor de x que usamos? Platícame en el chat. El menor valor de x fue -5. Muy bien. Así que queremos obtener exactamente esa tabulación. Pues voy a ponerle aquí en la calculadora un -5. Le pongo igual, o sea, como para decirle enter. Siguiente pregunta, debe decir en tu calculadora final o en, significa cuál es el último valor que quieres tabular. Y para que se vea como la hicimos hace rato, ¿qué número le pongo? Me dicen 1, no, llegamos más lejos. 0, no, y ya me dijo Jorge, es el primero que me comentó, hasta el 3, ahí está en la pantalla todavía, ¿no? Entonces, quiero obtener exactamente la tabulación que está ahí a la izquierda, entonces vamos a ponerle que el último número sea el 3. Bien, así que vamos a darle clic otra vez a igual. Y bueno, la última pregunta, que en español diría paso, en inglés es step, significa de cuánto en cuánto quieres que cambie la variable y se refiere entonces a de cuánto en cuánto estuvimos cambiando a la x aquí en la tabulación, de cuánto en cuánto la estuvimos cambiando. Pues de uno en uno, ¿verdad? Entonces cada número entero. Pero podríamos haber decidido que no fuera de uno en uno, sino que fuera, no sé, de .5 en .5 o a lo mejor de 2 en 2. Eso ya depende de pues cuántos puntos necesites, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo así como está. Por defecto está el número uno, pues nada más tengo que presionar el botón igual. Y, oh, qué maravillosa es la tecnología. Ahí está los primeros tres renglones de tu tabulación. No le hagan caso a los números de la izquierda. Los valores de X son -5, -4, 3. Incluso aquí me aparecen más decimales, pero ya dije, con un decimal es suficiente. Y los primeros decimales son 2.4, 2.2, 2 enteros. Si quiero ver más renglones, con el cursor me voy a bajar. Aquí tengo -2, 1.7, -1, 1.4, 0,1, 1,0, 2, error, que equivale al guión que yo puse, y 3, error, que son, como dijimos hace rato, porque las raíces de números negativos no existen en los reales, ¿no? Bien, ok, así que pues eso pues les va a permitir que ya no me tengan que hacer los cálculos como mencioné hace rato, entonces incluso aquí les puse estos taches, ya no voy a requerir que me pongan los cálculos, pero sí, no sean tan flojos, sí les voy a pedir que me pongan la tabulación, no nada más que digan, ah, es que yo directamente hice la gráfica viendo los puntos en la calculadora, ¿no? Entonces, no, por favor. Bien, así que voy a repetir el proceso nuevamente para que lo apuntemos por acá. Quito estas marcas y quiero que lo apuntemos todos por acá, sobre todo por los que no tienen su calculadora a la mano. Bien, entonces repito los procesos, le voy a poner por acá modo, la tecla de modo fue lo primero que presionamos. Aquí le pongo modo, que en realidad está arriba de una tecla en forma de óvalo. Mode. Y en la pantalla de la calculadora, en una de las opciones que aparecen está la palabra tabla o table. Puede ser en el 3, puede ser en el 7. Aquí voy a poner el 3 porque a algunos les aparece en el 3. Pero lo importante es que ese número te va a llevar al modo de tabulación. Bien, entonces, bueno, pues ya que salió esto en pantalla, otra vez te va a aparecer eh, f de x. Siempre va a aparecer aquí f de x igual a, y tú tienes que poner la función. En este caso, la función es raíz de 1 menos x, donde voy a poner en rojo esta x. Y recordar que esta X se debe poner con la combinación de teclas alfa
y la que está arriba del paréntesis, pero bueno, lo de menos es qué tecla hay abajo. Lo importante es que arriba de una tecla está esta letra X, ¿no? Lo voy a remarcar bien. Ahí está, la letra X. Entonces, una vez que ya le pusiste este alfa X, me voy a recorrer un poquito para acá. Vamos a ponerle el igual. Dijimos que si aparece f de x, bueno, aquí le pongo raíz de 1 menos alfa x. Entonces, si aquí aparece g de x, lo vas a ignorar. G de x, le pones la tecla igual. Aquí después de esto también le pones igual. Y bueno, pues después de poner el igual, las preguntas que nos va a hacer son start, que significa desde dónde vamos a iniciar. Y en esta tabulación le pusimos que desde -5. Luego voy a poner otra vez el igual. Siguiente pregunta va a ser end. Y dijimos que para esta tabulación, pues la íbamos a terminar hasta el 3, ¿no? Entonces le pongo el igual y step. Step, pues normalmente está que vamos a cambiar a la X de uno en uno y al ponerle igual, pues ya en la pantalla de tu calculadora debe aparecer la tabulación. Y bueno, no le hagas caso a los números de la izquierda, nada más indican en qué renglón estamos. Pero por aquí debe haber una columna con la X y una columna con f de X. Entonces, pues ya va a aparecer por aquí X igual a -5, -4, -3 y los respectivos valores de X que fueron 2.4, 2.2, 2 y así, ¿no? Entonces, eso es lo que va a aparecer con todas esas opciones. Ahí está. Pero pues también importante porque luego no saben qué hacer. Luego, pues no saben cómo salir de este modo. Dicen, ah, pero pues qué padre, ya hice la tabulación. Pero ¿y ahora cómo me regreso a hacer las cuentas normales, maestro? Bueno, pues muy fácil. Así como entramos al modo de tabulación con esta combinación que fue modo 3, aquí le voy a poner abajo para salir, para salir, apretamos otra vez la combinación modo y en modo, pues aquí en la pantalla va a aparecer en el número 1 el prefijo comp que se refiere a números complejos que son con los que trabajamos. Así que esta es la combinación para salir. Voy a apretarla por acá. Modo 1 ya me sacó de la tabla. Ok, así que quitemos esto para que puedan copiar esto con más detalle. Ahí está. Y que si tienen alguna duda, me pregunten. Darshan me pregunta, ¿no afecta nada el idioma? No, para nada. No. Por ahí en configuración puedes cambiarle el idioma, si lo pones en inglés o en español, pues no importa. Y bueno, ya para terminar la clase de hoy, pues lo que queda pendiente es corroborar, pero esto quiero que lo hagan nada más como comprobación, que la gráfica que nosotros obtuvimos, o sea, esta media parábola horizontal, es correcta. ¿Cómo? Bueno, pues poniendo esta ecuación en GeoGebra. Pero hasta eso tiene su chiste, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede poner esta ecuación en GeoGebra? Lo voy a escribir por acá. En GeoGebra. Y significa que lo debo poner en lenguaje de línea. Voy a escribir y es igual a, y por ahí alguna vez ya había mencionado cómo se debía poner la raíz cuadrada en lenguaje de línea. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se ponía la raíz cuadrada en lenguaje de línea?
Nadie se acuerda. Bueno, pues lo voy a escribir yo porque se acaba el tiempo. Ah, sí, creo que por ahí alguien ya se acordó. Como una B chiquita. No, no es cierto. Y por ahí me se me refrena nada con el acento circunflejo. No, el acento circunflejo hace rato mencioné que era para elevar. No, la raíz cuadrada tenía las letras S, Q, R, T, que son, pues, de alguna manera la abreviatura de la palabra, o más bien las palabras en inglés, square root, square root. SQRT es raíz cuadrada y voy a poner lo que hay adentro de la raíz cuadrada en un paréntesis. 1 - x. Ah, pues así se debe poner en GeoGebra. Así que vamos a sacar GeoGebra para corroborar que efectivamente hayamos trazado correctamente esta gráfica. Y bueno, entonces ahí ya tenemos en pantalla y repito, se debe poner Y igual a SQRT, incluso ahí ya dejó de estar en gris. Mira, si le pongo así nada más SQR está en gris, pero si lo pongo con la T, pues ya reconoce a la función, incluso ahí tiene una indicación por acá, que ustedes no alcanzan a ver. Abro un paréntesis y le pongo 1 - x, incluso antes de darle enter ya me apareció la media parábola. Pero al darle enter también me va a aparecer en la vista algebraica esa misma ecuación, pero ya no en lenguaje de líneas, sino con todo y su raíz. Mira, ahí está. Entonces y es igual a raíz de 1 - x. Bien. Bueno, también voy a aprovechar GeoGebra para mencionar que si yo no le hubiera puesto y igual a algo, si nada más le hubiera puesto lo que está del lado derecho de la ecuación, o sea, la expresión del lado derecho que es nada más raíz cuadrada de x, de 1 - x, así nada más. Bueno, pues de todos modos me va a dibujar esta misma gráfica con una característica. Nada más para que se vea bien esta característica, dejen corto esto porque si no, no le va a llamar f de x. Voy a borrar la anterior. Y nota, yo nada más pongo aquí sqrt 1 - x y sin tener que haberle puesto y igual a nada, entonces ya me apareció ahí la media parábola. Pero lo interesante va a ser también cuando le dé enter. Nota, yo no se lo puse. Solito el programa me está poniendo f de x. Así. O sea que la primera función que te pone GeoGebra, o sea, esto reconoce que es una función, solita la nombró fx. Si yo le pongo por acá otra expresión distinta que dependa de x, por ejemplo, x al cuadrado menos 2, bueno, pues sin que yo le diga cómo se llama, pues le va a poner otro nombre, le va a poner ahora g de x. Y eso es lo que mencionaba hace rato con la calculadora. O sea que la calculadora pueda poner f de x y luego g de x implica que puede tabular dos funciones al mismo tiempo. No vamos a requerir eso. Y puedo poner otra más, por ejemplo, que le ponga 1 diagonal x. Bueno, pues ahí hay otra función que se llama h de x. Y así entonces puedo poner varias funciones. Así una que diga nada más x. Pues le llamo p de x, ¿no? Entonces, bueno, todas ellas son funciones que dependen de x y las nombra de distintas maneras, ¿no? Bien, ok. Quedemos entonces con f de x, es esta media parábola. Y como ven, pues dio lo mismo que hace rato cuando le pusimos, en vez de f de x, le puse y igual a raíz de 1 - x.